Entonces, ay, se me perdió esta cosa. Pero que me tocó hacer curso de eso nuevo. La construcción es esta. Entonces ustedes van muy juiciosos allá a la droguería y lo primero que compran son 2 jeringas. ¿Listo? Entonces compran una jeringa. Tiene su émbolo. Y una que sea más grande. O sea, que sea más gruesita, por decirlo así. ¿Listo? Si consiguen una grandota, pues mucho mejor. Pero pues si no la consiguen tan grande, pues que se note la diferencia entre una y otra. ¿Listo? Acá tendrían pues la parte superior de la jeringa. Una manguerita para canalizar. Esa la van a conectar de aquí a acá. Por ahí de 1 metro, 1,5 metros. Por lo general eso vende la sondita completa y eso tiene como casi 2 metros. ¿Listo? Y pues necesitan mucho, yo no sé ahí si con qué lo van a construir, si con cartón, pueden usar cartón, o sea, conseguirse una cajita de cartón y echarle colbón para que se endurezca, o pueden comprar cartón piedra o usar cartón paja. Esta es la construcción básica, es decir, acá pues el cartón iría en la parte exterior forrando esto para que no se vea y nos quedaría una prensa así, como un gato hidráulico. Acá pueden conseguir, pues con el mismo cartón, pueden hacer un circulito que tape esto y un circulito que tape esto, que vayan pegados a los émbolos. O sea, acá sí necesitan que tenga una buena resistencia. Pues lo que les digo, pueden coger una caja de cartón y aplicarle varias capas de colbón para que quede duro. O comprar cartón paja y hacer el mismo procedimiento, o cartón piedra, y no tienen ningún problema. ¿Listo? Esos son los materiales. Profe, o sea, pegamos las 2 jeringas en el cartón. Sí. Ok. O sea, ¿cómo cortaría yo el cartón si yo estuviera haciendo el make? Hago 2 tapas así. Entonces, estos serían 2 tapas, acá con un palito de balso, pues como para darle profundidad. Y acá pondría la otra tapa. Entre esas 2 tapas irían las jeringas. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, es como una cajita y dentro de la cajita, o sea, se vería así como una cajita, ¿no? Y acá entre la caja irían las 2 jeringas, conectadas con la manguera y llenas de agua, para que cuando yo oprima esta sube, o cuando oprima esta sube. Pero ¿qué le digo? Esta tiene que ser pequeña y esta tiene que ser grande. O sea, tienen que tener una relación diferente en tamaño. ¿Se han visto esas jeringas grandotas que usan a veces para el suero? Pero no me conteste. Sí, No, profe. profe, sí. Sí, por eso se pueden conseguir una de esas y una más pequeñita y ya. O sea, no es que sea tampoco tan complicado. Y ya el resto es pues echarle pinturita, que sea bonito y que funcione. Porque lo que vamos a construir es una prensa hidráulica basándonos en el... ¿Basándonos de qué? Basándonos en el principio de Pascal. Ya, eso es todo lo que vamos a hacer con el Maker. Y pues el desarrollo del Maker va a estar ligado a las actividades que nos propone el libro. Entonces vamos a hacer las actividades para llegar a la construcción del Maker y ahí sí poder hacer el informe de laboratorio. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, materiales, 2 jeringas de diferente tamaño, cartón cartulina, cartón paja, o cartón piedra, o lo que ustedes requieran para eso.
Por ahí un palito de balsa como para hacerle los soporticos a los lados, silicona, témperas y la manguerita y ya. No necesitan nada más. Profe, ¿cómo se llama esa manguera? Eso es la sonda de canalización. Gracias. La que ustedes ven allá en el hospital cuando baja el suero, esa que usan para meter el suero. Esa es la que pueden usar para eso. Eso vale como 2.000 pesos. Señora. Sí, señora, para decirle que Sebastián Niño no tiene internet, entonces no se puede conectar a la clase. Dile que mande el reporte de una vez a coordinación. Sí, sí, es que esta mañana se quedó sin internet, entonces creo que no tiene, porque ni le llegan los mensajes. Entonces, para avisarte. Ya le tomo nota acá. ¿Quién es? Sebastián Niño. Sebastián Niño. Acá regáleme un segundito. Decimos, sí. Listo. Dice que le ponga la falla y después me cobren al chino. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, en que yo iba a abrir acá el libro de Santillana. Regálenme un segundito. Mientras tanto les voy contando. Pues el informe de laboratorio, yo les mando el esquema, el modelo de lo que deben entregar. Eso se entrega en Word. ¿Listo? De manera individualita. O podemos hacer que cada uno haga su proyecto, pero entreguen el informe de A2. No sé cómo prefieran. Ustedes me dirán. ¿Y si lo hacemos en dos? Por eso, pero es que como no se pueden, ¿cómo les digo? No se pueden reunir físicamente, entonces, pues, si lo quieren hacer solos, háganlo solos. Si lo quieren hacer en pareja, lo pueden hacer en parejas. Por ejemplo, uno construye el prototipo y entre los dos hacen el informe de laboratorio. O no sé cómo se quieran organizar ahí. Ustedes me dirán. Para saber y cuadrar de una vez acá. Esta cosa santillana está más lenta que... Pues piénselo y me También me lo... parece eso de lo de las parejas, porque sería más fácil, ¿no? Pues sí, es que uno se encarga de construir el prototipo. Por ejemplo, yo hago el prototipo, lo dejo funcionando y pues el otro le ayuda a construir el informe de laboratorio y le da las ideas. Y se evitan como, se ahorran un poco de trabajo porque no tendrían... Y ahora, pues si quieren trabajar solos, no hay problema, yo no tengo inconveniente con eso. Si se quieren organizar por parejas, pues la idea es que no se reúnan. O sea, eso sí lo dejo claro. Que por la cuarentena, pues ni modo de reúnan. Pero a ver, alguien me dice, por acá me dicen unos que en parejas, otros que solos. Pues ustedes se organizan como crean conveniente. ¿Listo? O sea, si quieren trabajar en parejas, no tengo problema. La condición es que no se vayan a reunir porque después me cogen sus papás y me jalen las orejas. Bueno, abramos este librito. Por ahí llegó alguien. No sé quién sea. Extra que carga el libro. Bueno. Profe, una pregunta. Dime. Es que en la página 73 que nos dejó ayer, hay como un paréntesis de la sustentación. ¿Qué tiene que ver la sustentación en un fluido? La sustentación se refiere cuando las alas de los aviones cortan el aire. ¿Listo? Y el aire se considera un fluido. Entonces uno habla de la sustentación, por ejemplo, de un avión o de un objeto que se va desplazando en un fluido. En una balsa, por ejemplo, pues la sustentación sería la capacidad de mantenerse a flote en la balsa. Entonces el aire se considera un fluido y los líquidos también hacen parte de los fluidos. O sea, los gases son fluidos como tal y se modelan como fluidos.
Entonces, esa fuerza de sustentación que permite que los objetos se mantengan en el aire se debe a la fricción entre los fluidos. Módulo 2, módulo Ok, gracias, profe. parte 1. Será la parte 2. Espérenme un segundito que esta plataforma de Santillana está lenta. Entonces, como les estaba comentando, este periodo vamos a trabajar alrededor de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos se divide en dos partes. La aerostática, que es la que estudia qué pasa con cuando los fluidos se mueven. Y pues ya lo que es la parte de la mecánica de fluidos, donde nos definen qué es un fluido, cómo funciona, cómo trabaja, cuáles son las características de un fluido. Entonces acá, creo que ya está cargando esta plataforma. Indicadores de pH, el agua limpia. Ajá, acá está. Ya lo encontré. Digo, es que esta plataforma santillana a veces se pone complicadita. Bueno, ya les voy a compartir acá la pantalla. Listo. Entonces, la mecánica de fluidos. Se afirma que este es el único planeta donde el agua existe permanentemente en estado líquido, lo cual los humanos hemos sabido aprovechar, pues muchos de los cuerpos de agua están en constante movimiento y son usados para practicar deportes, pero también para obtener energía. Estos logros son posibles gracias a la mecánica de fluidos. Entonces, esta es nuestra pregunta que vamos a resolver. ¿Cuáles son las características de los fluidos que debes tener en cuenta para proveer agua a un parque acuático completo? Uy, este resultado quedó horrible. La pregunta es, ¿qué es un fluido? ¿Alguien me puede decir? Por allá en quinto de primaria, vieron algo que se llaman los estados de la materia, ¿sí o no? ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sabemos continuar. Entonces, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, un sólido a un líquido? El movimiento de las partículas en cada uno. Exacto. Es un cuerpo que está en movimiento, es como un estado de la materia. Bueno, resulta que cuando hablamos del estado sólido de un cuerpo, estamos mirando, o cuando hablamos del estado de la materia, estamos mirando cómo se comporta ese cuerpo a nivel atómico. Entonces, cuando hablamos del estado sólido en los cuerpos, estamos mirando cómo están ligados los átomos entre sí. Para el estado sólido, los átomos están empaquetados de tal forma que su distancia entre moléculas es muy corta y las fuerzas entre ellas son grandísimas. Lo que no pasa con los gases. Entonces, los gases, las moléculas están más dispersas y las fuerzas de interacción entre molécula y molécula son más débiles. En los fluidos no pasa eso. Está como en el punto medio de las dos. Entonces, las moléculas de agua están, por ejemplo, miremos un fluido como el agua. Las moléculas de agua están separadas entre sí, pero su fuerza de interacción no es tan débil, lo cual permite que tenga esas características principales. ¿Cuáles son las características de un fluido? Entonces, la fundamental, que un fluido toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Listo?
Por ejemplo, si yo cojo agua y la cambio de un vaso a una olla, pues él tiene esa propiedad. Lo mismo pasa con los gases. Cuando los gases se mueven, se consideran fluidos, porque un fluido es todo aquel que fluye, valga la redundancia, que está en movimiento constante. Pero, profe, cuando yo tengo agua en un vaso, el agua no se está moviendo. Pero también tiene otra característica que nos permite decir lo que les comentaba ahorita, que las fuerzas de interacción moleculares entre ellos no son muy grandes. Ahora, los fluidos tienen otras características. Entonces, por ejemplo, debes estar familiarizado con la palabra aerodinámico, muy usada en el diseño de autos de carrera. Esto se refiere a la construcción de autos que logren que la resistencia del aire sea mínima y así alcanzar un desplazamiento cada vez más rápido. La mecánica de fluidos estudia este hecho y otros muy interesantes, como la sustentación que brinda el agua. Epa, es que me perdí. La mecánica de fluidos, la sustentación que brinda el agua a los botes para hacer rafting. Pero ¿por qué no todos los elementos de distintos materiales y formas pueden flotar? ¿Por qué será eso? ¿Cómo, profe? Por la densidad. La densidad. Entonces, lo primero hay elementos que flotan y hay otros que no, porque son más densos o menos densos. Pero, ¿qué es esa vaina de la densidad? Entonces, miremos acá. A la relación entre estas dos magnitudes se le denomina densidad. Es decir, si en algún momento hay un accidente y se rompe en dos partes iguales el bote, cada parte tendría la mitad de la masa y ocuparía la mitad del volumen que tenía inicialmente. Analizar esta experiencia se puede afirmar que cada cantidad de masa le corresponde un volumen determinado. A la relación entre estas dos magnitudes se denomina densidad y corresponde a la masa que ocupa 1 centímetro cúbico de sustancia homogénea. Traducido al español, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, pero esa masa debe ser homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Igual. Del mismo material o igual, muy bien, perfecto. O sea, no es una mezcla de, o no se toma una aleación de, se considera de una sola cosa. Por ejemplo, el icopor tiene una densidad de tanto, no es los materiales que la construyen, sino el icopor como tal. Entonces, la densidad, ρ, esa letra griega se llama ρ, de una sustancia se define como el cociente entre su masa y su volumen. Es decir, la densidad es masa sobre volumen. Profe, Dime. esto, digamos, si yo tengo icopor y lo meto en acetona, como ya no tiene aire dentro, entonces es más denso. No. Lo que pasa es que va a flotar, porque sigue siendo menos denso que la acetona. No, sí, profe, pero, o sea, el icopor es menos denso que el inicial, porque ahora tenemos más masa y menos volumen, ¿no? Bueno, si se derrite, que no es lo que va a pasar, sí, tendría mayor densidad, porque toda la masa se concentra en un solo punto. O sea, su volumen disminuye. Bueno, señor, gracias. O te lo voy a explicar mejor acá. Espérame un segundito, saco el anotador acá. Miremos esto de acá, para que de pronto te quede mejor. Esto en matemáticas, ¿cómo se llama? No me van a decir que una fracción porque los pateo. ¿Una proporción? Una proporción, muy bien, listo. Esas cantidades, ¿cómo son? Si miramos la densidad y la masa son ¿qué? Directamente proporcionales, pero si miramos la densidad y el volumen, son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una masa dada y un volumen dado, tendrá una densidad dada.
Pero si yo tengo la misma masa y aumento un volumen, ¿qué va a pasar con la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, muy bien. Entonces, si yo conservo la masa a mayor volumen, menor la densidad. Pero si yo conservo la masa y disminuyo el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Pues va a aumentar la densidad. Listo. Por acá me hacen una pregunta, profe, y por ejemplo, un barco que está hecho de metal. Cuando los barcos están, por ejemplo, acá este es un proyecto de barco, ¿no? Qué bonito dibujo yo. Entonces, los barcos tienen una parte hueca en la parte de abajo. Esa parte de abajo está llena de aire, lo cual va a permitir que se aplique un principio que se llama la flotabilidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo lleno de aire un objeto, lo que va a hacer es aumentar su volumen y disminuir su densidad. ¿Qué pasa con los submarinos, por ejemplo? Entonces, para que un submarino se pueda hundir, ellos tienen unas recámaras que permiten que el agua entra, lo que hace que aumente su masa y por lo tanto aumenta su densidad y el submarino se hunde. Si ellos sacan el agua por esas recámaras, entonces el submarino va a subir. Así funcionan los submarinos. ¿Listo? Pero independiente de que el acero sea más denso que el agua, pues también miremos un barco. Un barco ocupa un volumen muy grande. Y si han montado alguna vez en una canoa o en una balsa, que se dan cuenta que el volumen es muy grande comparado con la superficie del agua. Y además son huecas por dentro, ¿no? Entonces, y están llenas de aire en algunos casos. Las que están hechas de madera, pues, al ocupar un espacio mayor en la superficie, no se hunde. ¿Se han visto mosquitos que flotan en el agua, que pueden caminar sobre el agua? Eso es por la tensión superficial. Exacto, por la tensión superficial, porque el mosquito no ejerce tanta presión sobre el agua para romper la fuerza de cohesión de las moléculas del agua. Entonces, eso se llama la tensión superficial del agua. Bueno, Daniel, vaya, fresco. Listo. Sigamos. Entonces ya definimos que si yo mantengo la masa constante y aumento el volumen, la densidad va a disminuir. Si yo aumento mantengo la masa, pero disminuyo el volumen, la densidad va a aumentar. Pregunta, a partir de esta relación, ¿cómo puedo calcular la masa? Si conozco la densidad y el volumen. Multiplicándolos. Ajá, despejo el volumen de acá. Entonces, masa es igual Presión por volumen. densidad. No, no es presión. Presión es P mayúscula, ¿listo? Para que no nos refundamos. A densidad por volumen. ¿Y volumen es igual a qué? Densidad por masa. No. Miren esta de acá. Volumen por masa. No, porque estoy despejando el volumen. Entonces, volumen sería igual. Este está... Masa sobre densidad. Exacto. Masa dividido densidad. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la densidad, el volumen y la masa, yo puedo calcular o la masa, o el volumen, o la densidad de un cuerpo. Sigamos. La unidad de medida de la densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico, aunque generalmente se expresa en gramos sobre centímetro cúbico. Hay que tener en cuenta que un gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. En la tabla que se muestra a continuación se presenta la densidad de algunas sustancias. Entonces, acá nos hacen una explicación. La densidad es importante a la hora de escoger materiales adecuados para flotar
o en deportes que involucran cumplir tiempos o moverse más rápido, porque un mayor peso implica más lentitud. Un material también puede presentar cambios en su densidad por dos factores: la temperatura a la cual se encuentra o la presión que se ejerce sobre él. Entonces, lo que tú decías del icopor. Entonces, cuando lo meto en acetona, pues el icopor se va a derretir, ¿cierto? Y se va a concentrar, se va a volver como una bolita. Entonces se va a hundir en la acetona, porque hubo un cambio de temperatura. Eso es una reacción exotérmica que hace que el icopor se derrita y para abajo. Entonces, ahí está ligada la temperatura y también la presión que ejerzo sobre él. Yo puedo tener un corchito flotando en agua, pero si le hago fuerza hacia abajo, pues el corcho se va a hundir. Pregunta: ¿qué es el peso de un cuerpo? Es la masa por la gravedad. Sí, pero ¿qué es? Esa es la fórmula para calcular. ¿Pero qué es? Como la fuerza con la que se atrae hacia el No, suelo. la presión que ejerce en la Tierra. No. Estaba más cerca por allá el de fuerza. O sea, como la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto, sí. Exacto. Muy bien. Por eso es que uno pesa menos. ¿Usted tiene peso en el espacio? No creo que no. No. No, porque no hay gravedad. Entonces, paila, no tiene peso. ¿En la Luna usted pesaría menos? Sí, porque la gravedad es menor. En Marte usted pesa el triple porque la aceleración gravitacional del Marte es el triple de la Tierra. Entonces, pilas que ese concepto de peso acá lo vamos a usar para mirar unas cosas y hay que tenerlo presente. Entonces, una medida estándar es la densidad relativa que permite comparar unos materiales con otros. La densidad relativa es el cociente entre la densidad de una sustancia y la densidad de agua a temperatura de 4 grados centígrados, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, la densidad relativa es el cociente entre la densidad del material y la densidad del agua. ¿Listo? Entonces, acá nos muestran una tabla de densidades. Entonces, material aire a una atmósfera 20 grados centígrados. Densidad 1,29 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. La de la plata, la del etanol, la del plomo, la del hielo, la del mercurio, la del agua. ¿Por qué la del hielo es menor que la del agua? Porque está comprimida. Y no se supone que quería ser mayor por estar sólido. No, profe, porque harían menos partículas porque están más unidas. ¿Será? ¿O tiene que ver con el volumen? ¿A nadie se le ha estallado o alguno de sus papás nunca han metido una cerveza al congelador y se les ha estallado? No. La gaseosa. Una La gaseosa. gaseosa. Sí, Eso, señor. Porque se estalla. eso tiene que ver con que se expande, ¿no? Cuando se enfría. Ajá, muy bien. El hielo, el agua se expande cuando se convierte a hielo, es decir, ocupa un mayor volumen. Y ahorita estábamos diciendo que si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la densidad? ¿Es mayor o menor? Menor. Menor. Pilas con eso. Entonces, por eso es que acá el hielo tiene menor densidad que el agua. Aunque no es mucho, ¿no? Pero esto es en 1 gramo. Imagínense cuántos gramos de hielo caben en una botella. Bueno, el mercurio, que es bastante denso, el agua se considera de 1 gramo por centímetro cúbico
a una temperatura de ¿cuánto? De 4 grados centígrados. El oro, el platino, la sangre, el dióxido de carbono. Miren, porque este sí es extremadamente menos denso que el agua. El aluminio, el oxígeno, el hierro casero, el hidrógeno y el cobre. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué lo mata uno el dióxido de carbono a todas estas? Ujú. Muy bien, estamos preparadísimos en biología. Lo mata porque las moléculas de oxígeno no se pueden adherir a la sangre. Entonces usted se sofoca o se ahoga porque no le llega oxígeno al cerebro y chao. Bueno, sigamos. Entonces, por ejemplo, la densidad relativa del plomo es de 11,3, lo cual significa que el plomo es 11,3 veces más denso que el agua. Por esta razón, si tomamos iguales volúmenes de agua y plomo, encontramos que la masa del volumen del plomo es 13 veces mayor que la masa del volumen del agua. Entonces, miremos. Acá está la miel, el jarabe de arce, la leche, el jabón líquido, el agua, el aceite vegetal, el alcohol y el aceite para lámpara. ¿Cuál es más denso? La miel. La miel. ¿Y quién es el menos denso? El aceite para lámpara. ¿Eso? Entonces, entre más denso, más abajo. Entre menos denso, más hacia arriba. Evalúa la siguiente situación donde el concepto de densidad es usado para elegir entre materiales que tengan un mejor desempeño en cada deporte. David está eligiendo un marco de bicicleta y considera que uno de aluminio le dará mejor desempeño que uno de acero, pero por lo general los primeros son más costosos. En la tienda le entregan un marco de masa de 2 kilogramos y de volumen de 256.4 centímetros cúbicos. Al observar las características del marco, David piensa que no es de aluminio. ¿Es cierto? Primero, analiza si el marco de David que David solicitó, teniendo en cuenta que la densidad del material debe ser igual al aluminio así. Entonces, densidad es la masa del marco sobre el volumen del marco. 2000 gramos dividido 256.4 centímetros cúbicos. Y eso es igual a 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Finalmente, se concluye que el marco no es del material que David solicitó, ya que la densidad del aluminio es de 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Preguntas hasta ahí? Así que no, a uno lo pueden robar diciéndole el material. Ajá, porque usted le pueden decir que es aluminio, pero puede ser una aleación de aluminio. Ah, ok. Ese problema, ¿qué le suena? A un mito muy famoso que está por ahí. El de la corona de oro. Exacto, El el oro de Arquímedes. Cuando a Arquímedes le dieron la tarea de verificar si la corona del rey estaba hecha de oro. Entonces él se sumergió en la tina y se dio cuenta que el agua que desplazaba, él cuando se metía a la tina, debía ser igual a la densidad del fluido a lo que se estaba sumergiendo. Entonces cogió y sumergió la corona de oro, se dio cuenta cuánto volumen de agua botó y cuál era la densidad del oro. Y a partir de eso pudo deducir que la corona no estaba hecha de oro. Entonces acá, esto es un buen indicio porque esta densidad, al ser mayor, ¿qué implica? Al volumen.
que el peso del marco será mucho más grande. Por lo tanto, pues le va a costar más mover la bicicleta. Miremos el ejemplo 2. Analiza las siguientes situaciones donde usarás el concepto de densidad para elegir el material adecuado para que la balsa flote. Calcula la masa y el peso de una balsa inflada con aire, cuyas dimensiones son 3 metros de largo, 1.5 de ancho y 45 centímetros de profundidad. Entonces se tiene que la densidad del aire es 1,29 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Si esto lo multiplicamos por 1000, nos da 1,29 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué pasarlo a kilogramos por metro cúbico? Porque el volumen de la balsa nos va a dar ¿en qué? En metros cúbicos. Listo. Ahora, calcular el volumen de la balsa. Pues el largo por el ancho por la profundidad da 2,2 metros cúbicos. Ahora, densidad del aire es igual a la masa del aire sobre el volumen. Entonces despejemos. Que mi objetivo es hallar la masa. Entonces masa es igual a 1.29 kilogramos por metro cúbico, que fue lo que obtuvimos acá, por el volumen de la balsa. Y nos da que la balsa tiene un volumen de una masa de 2,60 kilogramos. Usted lo despeja de acá. ¿Listo? Se tiene que el peso es el peso es masa por gravedad, es decir, 2,60 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y nos da 25.48 newtons. Ahí vuelvo y lo repito en tal línea. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Listo, sigamos. La masa y el peso de la misma balsa si se llenan de agua. Entonces acá. Ahora, se considera la densidad del agua y se calcula la masa y el peso de la balsa, así cuando se llena el agua. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad del agua por el volumen que ocupa. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Recordemos que nos habían dicho que la densidad del agua, rho del agua, es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Listo? Por eso se multiplica por 1000 y nos da 1000 kilogramos por metro cúbico por el volumen de la balsa, es decir, 2700 kilogramos. Sería el peso, la masa de agua contenida. El peso sería masa por gravedad. Entonces, masa por 9,8 nos da 26,460 newtons. Finalmente, se puede concluir que la masa del agua es de 2700 kilogramos, lo cual equivale a 2,7 toneladas de peso, y el peso es de 26,460 newtons. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, retomando. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Se mide en gramos por centímetro cúbico. Y pues a mayor volumen, menor densidad, si se mantiene constante la masa. A mayor masa, si se mantiene constante la masa y disminuyó el volumen, la densidad va a ser
menor. Y pues la densidad del material va a depender de la tablita que vimos anteriormente. Podemos calcular a partir de esta relación la masa, la densidad y el volumen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime. qué pena cansar tanto, pero es que yo estaba viendo aquel día y vi que los elementos más densos no son, digamos, los que tienen más electrones, que están al final de la tabla, sino que se concentran en el centro. Pero entonces, ¿por qué son más densos los del centro? O sea, si los del centro no tienen tantos electrones como los últimos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la masa en unidades atómicas. Y también cómo es... Recordemos que los elementos en la tabla periódica no están solos. ¿Cómo te explico yo? Tú no encuentras una molécula de oxígeno ahí andando sola. O sea, no encuentras un solo oxígeno, encuentras una molécula de oxígeno. Entonces, según el tipo de enlace que se da entre ellos, va a aparecer la densidad. Por ejemplo, tú puedes coger unas bolitas de acero y juntarlas. ¿Qué va a pasar? Aunque esas bolas sean pequeñitas, esas pepitas sean pequeñitas, pues van a generar un cuerpo que sea mucho más denso, más conforme. Y también, pues está ligado a cómo se estructura la materia. Eso depende de los tipos de enlace que se dan. Y para eso, pues existe unas cosas que se llaman las redes de Bravais. Entonces, ahí muestran cómo se dan las estructuras entre los materiales. O sea, uno se imagina que los electrones, que los átomos se enlazan de maneras caprichosas y no. Pero ya las busco acá un momentico. Y ya se las muestro, que estos están acá. Las estructuras cristalinas. Listo, acá está la... A ver si se cansa de ver esa imagen que está como chichipata, pero bueno. A ver, ¿dónde está? Entonces, dependiendo cómo sea la estructura entre los materiales, uno puede mirar cómo se comportan y qué tipo de material es. Por eso es que también varía la densidad. Es que acá la estamos tomando de forma general. Entonces, acá podemos ver cómo se van enlazando. Por ejemplo, acá tenemos una cúbica simple, una cúbica centrada, una cúbica centrada en la otra cara. Tenemos octagonales, tenemos unas que parecen unos panales así, que se forman de muchos panales. Y esos panales se dan generalmente en el grafito. Acá esta que tenemos acá, cúbica centrada en la cara, estos punticos son los átomos del material. Por ejemplo, si esto fuera carbón. Entonces acá tenemos el grafito, que es el que tiene la punta del lápiz. Acá tenemos el grafeno, que es más resistente que el grafito. Y acá tenemos esta que está acá, representa un diamante, cómo se unen las moléculas en un diamante. Entonces, también depende de cómo esté relacionada su estructura atómica en las uniones. Muchísimas gracias, profesor. Listo. Ah, me hacen un fa, me dejan la asistencia rapidito, que ya tienen clase y ya me pasé. Se me olvidó. Entonces déjenme la asistencia rapidito por el chat. Coloquen 2 punticos rápido y me dan enter al chat y listo.
Que no pongan a escribir nombres. Y entonces nos vemos en la otra clase, chicos. Se cuidan, juiciosos, muy amables. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias, lo mismo. Chao, Chao, profe. profe, que esté Ya. bien. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. No puedo estar solo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Van para clase. Chao, ¿Cómo profe. así? Chao. Uy, qué locura.